¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están ustedes? Espero que muy bien. ¿Cuántos años juntos? ¿Cuántos años a través de la pantalla, a través de compartir nuestras emociones, de compartir nuestras entrevistas, de compartir nuestros sentimientos, nuestros pensamientos? En fin, este ida y vuelta que hoy hacen más frescos, más dinámicos, más ágiles las redes sociales y este canal de streaming que tenemos, que llega a todo el mundo, a todo el Uruguay. En fin, estamos muy contentos de poder estar con ustedes y de traerles a personalidades tan importantes como la que estoy recibiendo hoy. Un legislador que yo creo que un cuarto de siglo como de legislador, un cuarto de siglo como legislador, un hombre con el que supe hacer viajes cubriendo acontecimientos muy importantes de la región y del mundo. Y yo como periodista, él obviamente como legislador. Pero además fue para mí, en lo personal, en lo que a mi salud respecta, un gran consejero, porque además él, de ser ministro de Defensa Nacional, hoy, nuevamente, es un gran médico. Estoy recibiendo a José Bayardi. Bienvenido, ministro. Muchas gracias. ¿Te acuerdas cuando viniste a mi casa y me dijiste, mirá, Raquel, antes de mi operación, es un cuento que se lo hacemos ya a los amigos, tenés que tener en cuenta dos cosas. Una, quedar viva. Sí. Y yo dije, este hombre debe estar mal de la cabeza que me está diciendo. Y yo me reía, ¿te acordás? Sí. Yo me reía ahí, sentadita en el piso, al lado de la mesa. Yo digo, ¿qué me querrá decir? Y lo otro, quedar sin secuelas. Sí, claro. Bueno, las dos cosas las cumplí. Gracias. No, estuviste en manos maestras. Fantásticas, como son todavía, porque sigue operando. A pesar de la edad que tiene el profesor Mahdit Sami. Impresionante. Que había operado a tu hermana. Había operado a una hermana mía, había operado también a otras colegas mías, sí. Y a otras esposas de colegas míos. Y recientemente me enteré que en realidad seguía operando. Sigue operando, yo lo sigo de cerca, tengo la foto de él como si fuera de un familiar, imagínate. Sigue operando en Irán. Incluso. Porque él es iraní, Mahdit Sami es iraní-alemán, es como las máximas inteligencias cruzadas ahí, ¿no? Y es toda una personalidad que en aquel momento, cuando yo lo conocí, no era tanta, era importante, pero no era tanta, era mucha personalidad en Europa, mucha personalidad en Alemania, y todavía yo no tenía mucha idea si era personalidad en Estados Unidos. Irán. En Irán. Pero recientemente me enteré, sí, que en el pueblo donde vive hay una estatua, un homenaje al profesor Sami, y que es una puerta de entrada bastante, porque me dijo un colega acá, neurocirujano, que viajó a un evento, un aniversario que hacía el profesor Sami en Irán, y que, bueno, la frontera, la aduana iraní, migración iraní no facilitaba mucho las cosas para ingresar. Había el cumpleaños y una actividad científica, y cuando le empezaron a interrogar a este colega mío, le preguntaban a qué venía, y dijo, no, vengo al cumpleaños y a una actividad científica del profesor Sami, y la verdad que los iraníes ya ganaron y lo dejaron entrar con facilidad. Sí. Tiene también el reconocimiento. Claro, porque el profesor Sami pasaba, cuando yo estuve internada, 15 días estuve muchos meses allá, pero 15 días en el... Sí, en el cráneo que claro, en el sanatorio de él, que es como un cerebro que le faltan partes, ¿no? Circular. Pasaba de noche como a las 11 de la noche con muchos médicos de todas partes, por lo que hablaba. Y yo digo, ay, pero les caeré tan simpática. Con mi inglés, y el desafío de él era llevar a los que venían a perfeccionarse con él, terminaba las operaciones y los desafiaba a que me hicieran hablar para ver cuál era la operación y cómo había quedado yo, de qué me había operado él. No. Y nadie podía decir nada, es muy simpática la señora, decían en inglés. Y él así, loco de la vida, porque
Un personaje. Bueno, Pero bueno. si nos unirán cosas, ¿no? Sí, claro. Así como conocimos a Lula de primera mano. Bueno, tú Exactamente. antes que yo, Sí, sí. supuestamente. Pero Sí, yo, sí. ¿cuántos años de eso? Y Mirá, allá ahora- tengo aquel cartel, yo lo conocí en 1984. Claro, y ahora ya hace bastante tiempo. Después estuvimos, me acuerdo, en Porto Alegre, Porto Alegre. cerca del 90 y pico, Sí. ahí 96, 97. Y bueno, siempre, digamos, yo tuve la suerte de conocerlo, de entablar relación con él antes de que fuera presidente. Antes. Sí, sí, sí. Fue En 84 presidente. no era presidente. No, fue presidente. Hoy está preso, injustamente preso, porque acá hubo, en mi opinión, una operación que ahora está quedando mucho más al desnudo después de lo que ha trascendido sobre la complicidad entre el juez Sergio Moro y el fiscal Dalañón. Así que no tengo ninguna duda que hoy la única causa, o mejor dicho, el motivo por el que sigue preso es que el presidente Bolsonaro construyó toda su alternativa electoral sobre el ataque al presidente Lula. Si hubiera sido otro el que hubiera ganado de un espacio político de la derecha o de la centro-derecha, el quimismo, el que fuera, ya a Brasil se le hacía insostenible seguirlo teniendo detenido. Pero yo creo que estamos, más temprano que tarde, se va a hacer tan insoportable para Brasil tenerlo detenido, porque ya no hay, a ver, los grandes penalistas y de aquellos que se han vinculado a la garantía del derecho, como Ferrajoli, o como el propio Robertson, que es un asesor de la reina de Inglaterra en materia de derechos humanos, han declarado que en realidad esto es una persecución de un procesamiento absolutamente sin garantías, y yo creo que Brasil y la élite brasilera no tiene condiciones de estar presentando a Brasil en el mundo como un país serio mientras mantenga al expresidente Lula preso. Así que espero que termine siendo liberado como correspondería. Es difícil el volver al Ministerio de Defensa después de esa limpieza que hizo el presidente Vázquez, que dicho sea de paso, Manini Ríos obtiene una considerable elección a su favor, ¿no? De un partido recién nacido. A ver, separemos las dos cosas. Respecto a, bueno, yo había tenido experiencia en el primer gobierno del Frente, primero como subsecretario y después como ministro de Defensa. Y efectivamente, tú habías dicho en la introducción, después de 25 años de legislador, me había, diría los militares, retirado, yo diría jubilado, y estaba dedicándome a leer mucho, sobre todo en términos de política internacional, a ayudar a criar una nieta que tengo acá, con la que... Porque otros están en Europa, sí, ¿no? Sí, yo tengo ahora tres en España, en Cataluña, pero a esta, en realidad 2 veces por semana, ayudaba a la madre un ratito con ella para descansar a la abuela. Así que me levantaba tarde, leía todo lo que quería, ayudaba a ver a la nieta, y el presidente me... Antes habías pasado por el Ministerio de Trabajo. Sí, había pasado por el Ministerio de Trabajo en el último periodo el último año del gobierno del presidente Mujica. Claro. Así que en los 3 periodos del Frente he estado ocupando responsabilidades ministeriales. Y cuando el presidente me llama, era un día complicado, fue el 1 de abril, después de que se había desarrollado la situación a la que tú hacías referencia con respecto al relevo de los comandantes y a la necesidad de adelantar un tema que había sido el relevo de las autoridades del ministerio. El presidente no quería todavía, en la medida en que el ministro estaba ya enfermo de una enfermedad terminal y que estábamos en la etapa del desenlace. Hablando del ministro Menéndez. De Jorge Menéndez. Que él venía también de... Sí, él venía, era subsecretario mío, además. Claro. Después había estado subsecretario Fernando Huidobro, después muere Fernando Huidobro y queda él como título. Así que era un gran amigo. Y en este contexto me llamó para pedirme, en realidad, que asumiera, y la verdad que
fue difícil en ese momento decir que no por la situación que se vivía, pero en la medida en que tengo definido que no voy a ser candidato a ningún cargo electivo, este llamado cortó esta situación en la que venía cómodamente instalado. Y te diría que, en fin, yo conozco el ministerio, conozco la lógica del ministerio, conozco la lógica, en fin, del estamento militar en términos generales, ¿no? Sí, sí, sí. No soy un profesional de la carrera militar, pero no me resulta, la verdad, no me resulta difícil, ¿no? O sea, había que asumir esta responsabilidad hasta el 28 de febrero del año entrante y a los efectos de la pregunta, si resultaba difícil, no resulta difícil. Tiene su lógica, es un ministerio que hay que entenderlo, a veces los civiles nos cuesta entender la lógica del estamento militar, pero una vez que uno la entiende, que sabe que hay determinados marcos en el cual se puede mover los militares, y yo siempre digo, en el marco de la Constitución y la ley, los civiles también tienen que conocer el marco y moverse. Y en aquellas cosas que se deben mover, bueno, hay que ser y tomar las decisiones que haya que tomar, y en ese sentido no es un ministerio difícil. Hay ministerios para mí mucho más difíciles que este. Sí, como el de Economía. Por ejemplo, por el impacto de seguridad, que puede tener el interior. De seguridad, el de interior, y en algunas áreas de gestionar civiles termina siendo más difícil que gestionar o tener la conducción de un ministerio militar o con un componente militar importante. En su momento escuché comentarios adversos hacia la sanción que le tocó al ex ministro Menéndez. ¿Eso puede haber jugado a la interna electoralmente del Frente Amplio? No sé si jugó a la interna electoralmente. Acá hubo una cosa que yo lo he dicho, después lo he dicho públicamente. El presidente de la República es médico, yo soy médico, habíamos conversado y conocíamos la realidad de Jorge. Jorge tuvo la desgracia de enfermar de un cáncer rápidamente agresivo, o sea que las previsiones que había era que el desenlace de su enfermedad iba a estar próximo. El presidente de la República no quería relevarlo, en fin, quería que su fallecimiento se diera estando él en funciones, dado que tomó este conjunto de medidas en la que sacó a 2 oficiales generales que tenían nivel de general de 4 sellos, uno comandante del Estado Mayor de la Defensa y otro comandante en jefe del Ejército, y a 4 oficiales generales que habían tenido que ver con el fallo, la deliberación y el fallo del Tribunal de Honor de Gavazo y de Silveira, en la medida en que se vio en la obligación de la decisión de tomar esta decisión de relevar, también entendió que, bueno, más allá de que no quisiera, tenía que también llevar adelante el cambio que él iba a llevar adelante una vez que se diera el fallecimiento de Jorge, y lo hizo antes de que Jorge falleciera. Claro. Esto dio lugar a que en sectores, no solo de la interna, pero estoy hablando particularmente de la interna, esto cayera mal por haber relevado a Jorge en esas circunstancias. Entonces quedó como que había una responsabilidad de Jorge en el desenlace de la situación respecto a el haber tenido que dar cuenta de contenidos que estaban en no tanto en las deliberaciones y el fallo de los tribunales, sino en la declaración de Gavazo y de Silveira ante los tribunales de honor. Es cuando Gavazo, para que la gente recuerde, es cuando Gavazo declara haber tirado el cuerpo de Comensoro, ¿no? Sí. El cuerpo de Comensoro, de Roberto Comensoro, que él declara que lo envolvió en alambres, lo llevó de Montevideo a el rincón de Boneta, allá en Río Negro, y lo puso en alambre con piedras y lo tiró al río. Esto era una noticia criminis, ¿no? Era una noticia criminal en la que había quebrado cuenta, porque así lo dispone la propia
norma que regula el decreto reglamentario de los tribunales de honor, y esto fue en abril de 2018. No se dio cuenta de ello, y eso dio lugar a que recién el Ministerio se enterara, recibiera todo el expediente en febrero, más precisamente el 14 de febrero de 2019. En ese sentido, una reunión el 19 de febrero entre el presidente Vázquez y Jorge, el ministro Menéndez. Esto el 20 se puso en manos de la Secretaría de la Presidencia, pero se puso en mano tres cosas. Se puso en mano una carta que había hecho el comandante jefe Manini, en la que, más allá de elevar, para que se entienda, cuando un comandante jefe eleva a un tribunal de honor debe mandar una nota al mando superior, sí, en este caso al ministro, en que diga: elevo a usted compartiendo, no compartiendo las garantías, lo que sea, de este tribunal de honor, no más de media carilla. Escribió 8 carillas en las que en realidad fundamentaba en contra y criticaba el accionar del Poder Judicial. Esto fue acompañado de los fallos y la deliberación que hacen los tribunales, y fue acompañado de todas las actas de declaración de Gabazo y de Silveira. Para que se entienda, era un expediente como de 700 páginas, eso quedó en presidencia el 20 de febrero, y después, el 12 de marzo, se va a dar lugar a la salida de Manini a la sanción en función de lo que había escrito él en las 8 carillas. Y el 13 va a pasar al Ministerio de Defensa todo el expediente, para que el Ministerio sustanciara la denuncia. En el Ministerio, Jorge ya no estaba porque estaba internado grave, estaba en su secretaria, porque estaba el ministro interino. En el Ministerio lo que se hace es un trabajo que yo he dicho, que en realidad se desglosa todas las declaraciones, no las 8 carillas que escribió Manini, no el fallo y la deliberación, sino que se desglosaba todas las actas de declaración para mandar a cada juzgado, porque eran causas que venían antes del Código Penal, antes del nuevo Código de Proceso Penal, a cada juzgado donde hubiera una causa en la que en el expediente se hiciera referencia. En ese interín, entre el 13 de marzo, sin estar el ministro en función ni nada, y el subsecretario de Avenida de Naciones Unidas el 26 de marzo, el 30 de marzo sale el reportaje de Leonardo Abercon en la que pone en el diario El Observador, en la que dice que acá había una denuncia que no se había efectivizado todavía, y esto da lugar a que el presidente el 1 de abril tomara las medidas que tomó. Yo he defendido que no conozco, yo me tocó ser 3 veces ministro, no conozco ningún expediente que de esas características que haya estado, ¿está bien?, contando que había carnaval y contando que había feriados, que haya estado tan poco tiempo para procesarse de resoluciones. Pero se dio la sensación de que en realidad acá se estaba ocultando información, cuando en realidad el Ministerio y las oficinas del Ministerio de Defensa estaban actuando correctamente. Sí, porque le estaban pasando a cada juzgado la información, el expediente, pero la parte de las causas que tenía cada uno. Ajá. Imaginemos que yo pasara 700 páginas en bruto de declaraciones a una fiscalía, a un juzgado, porque estamos hablando del Código de Proceso anterior, a un juzgado. Sin desclasificar. Sin aclarar bien y obligar a que tengan que leer todo eso. Pero bueno, se dieron las cosas como se dieron. Y ahora viene la pregunta de Manini Ríos. Manini. Frente a las elecciones nacionales. A ver, Manini fue un oficial internas, ¿no? Fue un oficial militar por su legajo, que en realidad es fue un oficial de infantería, paracaidista, bien calificado y todo, llegó a comandante. Ahora bien, en mi opinión, yo ya lo he dicho otras veces, hay un momento desde su comandancia en que él pasa a tener un protagonismo político más allá de que le corresponde a un comandante en jefe. Pero aquello de las marchas de 3 árboles de acá... No, eso de las marchas... No, él había hecho ya bastantes declaraciones que tenían que ver no solo con la reforma del sistema previsional militar o jubilatorio militar o de retiros militares, que ya les había hecho contra un ministro que había hecho apreciaciones como era Murro, cuando los militares están prohibidos de hacer valoraciones respecto a normas. Él venía ya como trabajando su mi impresión, perspectiva política. Mi impresión, yo no tengo ninguna duda de que en los últimos 2 años de todo el ejercicio
de su comandancia ya venía tratando de tener algún tipo de proyección política. Política. Más allá de la que corresponde estrictamente a un comandante. Y yo lo he dicho también, creo que el gobierno tardó en sacarlo, porque ya cuando venían este tipo de percepciones, de declaraciones que venían haciéndose, podía haber sido llamado al orden, fue llamado al orden y fue sancionado, y en algún momento debería, en mi opinión, haber sido pasado a retiro, ¿no? A ver, a partir de ahí viene ahora la pregunta del resultado electoral de ayer. Yo creo que se colocó. Él logra canalizar. Se colocó cuarto, ¿no? Veamos, como partido político. Veamos, Raquel, cómo se expresan desde el punto de vista político y ideológico las distintas sociedades, en mi opinión. Siempre hay, el Uruguay tiene por suerte, tiene una historia de partidos políticos muy vieja, sí, antigua, en el sentido de que es de los pocos países de América Latina con una fuerte institucionalidad. Yo creo que hay dos partidos en América Latina que tienen, América Latina del Río Bravo para abajo, que tienen una fuerte institucionalidad, que son Uruguay y Chile. Y Chile, ¿no? Son los dos que la tienen, a pesar de los periodos de dictadura de la década del 70, ¿sí? Pero tienen una fuerte institucionalidad. Pero los históricos más viejos son los de acá. Uruguay tiene, entre los países de partidos políticos más antiguos del mundo. Y sí, los dos partidos, el Partido Nacional y el Partido Colorado, son posteriores al Partido Republicano de los Estados Unidos, pero anteriores al Partido Demócrata de los Estados Unidos. Claro, sí. Y son de época de conservadores y liberales. Sí, pero en los Tories, los conservadores y los laboristas en Estados Unidos. Reino Unido. En Reino Unido, los Tories y los laboristas, claro. Acá republicanos y demócratas. Claro. Así que tiene una fuerte institucionalidad. En ese sentido yo me alegro, a pesar de algunas preocupaciones que pueda tener sobre algunas presiones electorales que se dieron este día de ayer, hoy estamos el lunes, y creo que canaliza Manini a un espectro de la sociedad que está vinculado a la derecha, que son conservadores, en alguna parte reaccionarios, que tienen cierta reminiscencia, aunque la cantidad de reminiscentes de la dictadura del Uruguay es más baja que lo que puede ser en otros países, y que los canalizaban y que antes tenían expresiones dentro de los sectores más conservadores de los partidos tradicionales. En realidad, él saca de ahí esa parte del electorado, que, vuelvo a repetir, tiene una imagen que es la que él trató de construir en el periodo que estuvo 2 años afuera. Así que, por mi parte... Por disciplina militar, digo, o ascendencia sobre los subalternos, no... No, yo creo que podrá haber subalternos entre quienes los han votado, pero creo que expresa un sentimiento o una expresión política e ideológica que en todas las sociedades tiene expresión. Sí. ¿No? Tiene expresión en Uruguay, tiene expresión en la región, tiene expresión en Europa. Estamos viendo los sectores de derecha, de ultraderecha, que han empezado a tomar protagonismo creciente en la realidad de la región europea. Ni hablar... Esto es un poco lo que le pasa, por ejemplo, en España, ¿no? Que en España había ultraderecha, había en Francia ultraderecha, en Alemania ultraderecha, en el norte de Italia, y en España no había ultraderecha, ¿no? Entonces dice, qué raro, ¿no? Con la historia que tuvieron del franquismo, con esa tradición en que el franquismo se ocultó y se mimetizó adentro de la sociedad española, no hay ultraderecha. Bueno, ahora empezó a aparecer Vox, ¿no? Sí. O sea, Vox es una expresión de la ultraderecha española, probablemente falangista, probablemente reminiscente de Franco, probablemente, que ahora se expresa, y antes estaba expresándose adentro del Partido Popular. Partidos, sí, yo no tengo duda que se estaba expresando adentro del Partido Popular. Entonces esto es un poco lo que se da, ¿no? O sea que como que el paraguas hoy de los partidos históricos, de la oposición, digamos, y el oficialismo, el Frente Amplio, no cobija toda la expresión. No logran contener esa expresión. No logra cobijar todo el arco de dispersión. Bueno, ni hablar las centenas de listas que había en esta interna, ni hablar la cantidad de partidos políticos que había en esta y candidatos, externa, ni hablar la cantidad de candidatos que había en esta externa.
Yo vengo de una tradición un poco más antigua, diríamos, ¿no? Que era que nadie tenía el sueño del partido propio, ¿no? Claro. Ahora yo veo, incluso adentro de mi fuerza política, ¿no? El sueño del partido propio o del sector propio, ¿no? Cuando yo me crié en la militancia, querer tener, ser el dueño del partido propio, del sector propio, prácticamente era muy mala palabra. ¿Y eso qué es? ¿Cómo se puede entender políticamente o ideológicamente desde la perspectiva de Bayardi, ¿no? A ver, yo creo que hay un estado de debilidad ideológica bastante importante, ¿no? En el sentido de que antes era uno mucho más partícipe de proyectos colectivos, ¿no? De proyectos en que uno era reconocido dentro de su colectivo porque, bueno, era un buen militante, vamos a poner, era un buen trabajador, era un buen profesional, era un buen militante, era un buen compañero, entonces se le reconocían ciertas capacidades, entonces eso era lo que uno quería como reconocimiento del colectivo al que pertenecía. ¿Eh? A partir de lo que yo creo que fue una andanada individualista de la década del 90 y una cultura muy individualista de la década del 90, cada cual no quiere el reconocimiento del colectivo al que pertenece, sino quiere el reconocimiento propio, ¿no? Entonces se da una suerte de que cada cual quiere el grupo propio, cada cual quiere la candidatura propia. Entonces ya no nos importa resolver las discusiones colectivamente y quedarnos sujetos a una disciplina colectiva. ¿Eso fue lo que le pasó al Frente, que tuvo que poner 4 candidatos? No, en realidad el parte de los 4 candidatos es porque acá se dio un proceso que fue el proceso de la reforma del año 96 que dio lugar al surgimiento de las internas para la definición de candidatura única y empezó a primar un criterio que era el criterio de que, bueno, es mucho más democrático que en realidad lo elijan abiertamente todos. No los partidos políticos ni las estructuras, claro. Sino entonces, la sociedad. Yo acá tengo una discusión, y es la siguiente: la democracia uruguaya es una democracia fuerte, pero es una democracia de partidos. ¿Qué quiere decir que es una democracia de partidos? Quiere decir que el partido y aquellos que deciden militar adentro de un partido, firmar una ficha de adhesión al partido y construir el partido, es una entidad. Esa entidad, ¿está bien? Sí. No es el conjunto de la sociedad. Esa entidad es la que tiene que proponerle a la ciudadanía cuando vienen los ciclos electorales, bueno, este es mi programa, este es mi candidato. Como se agarró el otro camino, que era que, bueno, las internas las resolvía la ciudadanía, claro, independientemente de que tuviera una actitud militante o no, creo que esto ha ido debilitando de alguna manera la historia, la fortaleza de los partidos. Esta es mi opinión. ¿Debiera ser obligatoria? Es minoritaria. Ah, claro. Mi opinión es minoritaria. Sí, como todo, tenés tu propia opinión. No, yo tengo mi opinión. A ver, ¿esto quiere decir que yo esté en contra de los libres pensadores? No. ¿Esto quiere decir que yo quiero obligar a que todo el mundo esté afiliado a un partido? No. Esto quiere decir que hay quienes pensamos que la construcción es colectiva, estamos dispuestos a subordinar, ¿está bien? Lo que perdemos en la discusión, cuando perdamos en la discusión estamos dispuestos a someternos a que hay una mayoría que no sabemos si tendrá razón, cada cual podrá seguir teniendo la suya, pero es la mayoría del colectivo y actuar en consecuencia. Hay otros que no, ¿vale? Ya nos vemos en la propia bancada, ¿no? Yo pertenecía a una bancada. Cuando yo llegué, yo pertenecía a una bancada que votar en contra de lo que se decidiera colectivamente era para quedar afuera, ¿no? No lo hicieron fundadores del Frente Amplio, ¿no? Porque no lo hizo en la época, primera vez que entré, don Pancho Rodríguez Camuso, no lo hacía. Él era capaz de fundamentar en contra, pero a la hora de votar siempre votaba lo que se definía colectivamente, porque yo incluso redacté las normas a las que se debía quedar sujeto. Resulta que hoy, en realidad cualquiera que entró en su cargo de representación por el Frente Amplio, por el colectivo del Frente Amplio, cuando el colectivo toma resoluciones, no solo la bancada, cuando las toma a nivel de partido, se ven en la libertad de hacer lo que quieran. Y todavía dicen que, bueno, yo soy orejano. No, yo no tengo nada contra los orejanos. Al contrario, hay algunos orejanos que, en fin, les tengo reconocimiento. Ahora, orejano, en realidad,
andá a juntar votos afuera, no en el Frente Amplio, andá a juntarlo donde quiera y sé todos los orejanos que quiera. Pero mientras hay un colectivo, yo creo que uno se debe al colectivo porque es una afiliación voluntaria, a nadie obligados. La Larrañaga saca bueno, queda en tercer lugar, porcentaje no muy grande, pero queda en tercer lugar. Antes se había mandado la gran gesta de conseguir 400.000 firmas, ¿no? Y apoyos para el proyecto que se va a consensuar y votar ahora con las nacionales. Como que no coinciden los discursos, que la gente no tiene, digamos, una afiliación o una adhesión determinada, ¿no? Como que firma, vota, como en protesta, como en contra, pero no a favor del proyecto, a veces desconocido totalmente lo que están presentando, ¿no? Y somos una sociedad que, en mi opinión, eso no se daba en Uruguay. No se daba en Uruguay. Creo que es una sociedad que ha perdido, se ha desideologizado. No, ideologizado en cuanto a valores, ideas, estoy hablando en términos generales, se ha despolitizado un poco, ¿no? Sí. A ver, yo tenía un miedo grande, en términos de miedo relativo, pero miedo por lo que significaba para la sociedad, que en realidad pudiera tener, y tuvo bastante más votos de lo que yo pensaba, un candidato, estoy hablando de Juan, ¿quién conoce a Juan? ¿No saben quién es Juan? Juan Sartori, ¿no? Pero a ver, él logró que todo el mundo hablara de él. Pero, a ver, a mí me llama la atención que un individuo que era la primera vez que votaba en Uruguay, ahora, cuando fue candidato a presidente, era la primera vez que votaba en Uruguay, que en realidad había vivido fuera del Uruguay, desde jovencito, llegar ahí sobre la base de montado en dinero, lograra, me asustaba que lograra ser candidato presidencial de un partido como el Partido Nacional, con una tradición histórica muy fuerte, ¿no? Entonces yo digo, esto refleja de alguna manera, cuando el valor del dinero puede condicionar a la política, refleja, en mi opinión, el grado de despolitización que tiene una sociedad. Y en este grado de despolitización que tiene la sociedad tenemos responsabilidad de los políticos, aunque hayamos estado jubilados en una parte y ahora hayamos vuelto, tienen mucha responsabilidad los medios de comunicación, porque después terminamos, cuando hay dinero, vendiendo un candidato como si vendiéramos un jabón de baño, ¿no? Es que ya quedan pocos jabones de baño que hagan publicidad. Pero estoy diciendo como si vendiéramos un producto en el que esto es parte de la despolitización de una sociedad que yo creo que se paga caro. En mi opinión, se termina pagando muy caro. De seguir, digamos, esta tendencia que puede enfrentar al Frente Amplio con la concreción de su cuarto gobierno o no, o todo lo contrario. El tema de los desaparecidos corre riesgo porque Mujica ha dicho que si se impusiera los partidos tradicionales en las elecciones venideras, los que iban a perder más eran los más desposeídos, los más débiles. En términos de la seguridad, en términos de la justicia, en términos de... porque vuelven al protagonismo quienes fundamentaron la ley de caducidad, la firmaron, la apoyaron y tal vez la expresión de los votos hoy está más dividida, pero esa expresión mayoritaria que por 2 veces votó a favor de la ley, está ahí, ¿no? A ver, yo obviamente por el lugar en el que estoy, además tengo bastante relación, porque se me reclaman determinadas acciones por parte de organizaciones que tienen una sensibilidad particular en el tema de las violaciones a los derechos humanos durante la dictadura. ¿Está bien? Entonces yo lo que digo es que, bueno, yo estoy, en fin, hago todo el esfuerzo posible por dar las respuestas que se reclaman. No puedo forzar a nadie a que me dé las respuestas que pudiera tener y que en realidad no me quiera dar.
¿Está bien? O sea que lo de Gabazo fue voluntario, si no nunca se hubiera podido conocer. Lo de Gabazo, si uno lo ve en el expediente, que yo después tuve posibilidad de acceder, hay un momento en que él viene respondiendo por el tema de los 28 desaparecidos del segundo vuelo. Sí. Y hay un momento en que ante una pregunta del presidente del tribunal desvía para este tema, que es el tema de Roberto Comensoro, ¿no? Pero es un desvío como que en realidad el Tribunal de Honor no fue por el tema de Roberto Comensoro, el Tribunal de Honor fue por el tema del segundo vuelo. Y él desvía para ese lado y uno queda, ante la pregunta del presidente del tribunal, desvía y se va pasando para este lado. Y ahí como que él se ve en la obligación de construir un relato, ¿no? Que es parcial en el sentido de que, bueno, Roberto Comensoro se muere, tenía 24 años, ¿no? La probabilidad de que muriera de muerte natural es casi cero, o sea, probabilidad cero. Quiere decir que él dice que no, que lo encontró muerto. Después va a haber una declaración de un oficial que se fue, que vivió en Brasil, que fue de baja, y que en la época del ministro Fernández Huidobro fue traído a declarar acá, que va a decir que cuando iba a guardar un caballo, no era la caballeriza de la unidad acá de Artillería 1, miró para el galpón y vio a el mayor Gabazo, ¿está bien? Con unos cables y con unas cosas, y con un hombre que parecía que estaba muerto, que no pudo reconocer, que le parecía un hombre porque en la penumbra no podía distinguir mucho más. Entonces, Gabazo va a decir, no, a Roberto Comensoro lo encontró muerto. Con la otra declaración la apuntala que lo mató él, bajo tortura. Y después va a declarar que lo llevó, ¿no? Por orden de Christie. Bueno, Christie ya no puede decir si la dio la orden, pero supongamos que la hizo por orden de Christie, a El Rincón de Bonetti. Cuando le preguntan quién lo llevó, dice que lo llevó solo. O sea que hace un relato a medias en lo que acá se va a plantear por primera vez la eventual exoneración de la responsabilidad del coronel Gómez, que había estado 3 años y medio preso por que alguien lo había apuntalado como que había sido el que tiró a Comensoro al Río Negro. Entonces, ahí hay una construcción de... A ver, yo no puedo creer, nadie debería creer nada en las declaraciones de Gabazo, porque él trata de manipular incluso esta declaración que hace ante el propio Tribunal de Honor, ¿no? Entonces, cuando uno ve este tipo de cosas, dice, bueno, la verdad se va a abrir, tarde o temprano se va a terminar abriendo camino. Yo hay una cosa que discrepo con el expresidente Mujica, que dice que esto se va a terminar cuando estemos todos muertos. No es verdad. No es verdad que en España los problemas se hayan terminado a pesar de la muerte de Franco. No es verdad que ante los crímenes del fascismo en la Segunda Guerra Mundial se hayan terminado después de la muerte de todos los que tienen responsabilidades. Hoy se sigue trabajando en el tema de esclarecer lo que pasó 80 años atrás, casi 80 años atrás, en algún caso, y 80 años atrás en otro. O sea que esto se va a ir abriendo caso, lo que es en mi opinión... ¿Ha aparecido algo nuevo? Bueno, la Fiscalía de Crimen Especializado en Delitos de Lesa Humanidad sigue trabajando en el tema. Han aparecido algunas denuncias que en realidad las está investigando, y esperemos que termine, por cierto, de poder dar un poco más de claridad. ¿Cuál es el problema de la reconstrucción en un futuro, cuando ya no estén? Que en realidad la reconstrucción va a ser una reconstrucción seguramente por aproximación a las responsabilidades que puedan haber existido en lo que tiene que ver con los compatriotas detenidos desaparecidos. Con respecto a la pregunta, si nosotros no estamos en el gobierno, ¿qué va a pasar? Sí. Y yo creo que acá se demostró que desde la salida de la dictadura hasta el 2005 no había habido avances en materia de esclarecimiento de las violaciones a los derechos humanos, más allá del intento que hizo el presidente Valle cuando la Comisión de la Verdad, en el gobierno 2000-2005. Sí. Pero recién es a partir del 2005 donde se toman conductas que van a ir dirigidas a no incorporar, a no meter en la ley de impunidad, ley de caducidad de la pretensión punitiva del Estado, cualquier causa que llegara y de cubrirla con ese manto se sacaba y se abstraía de la justicia. Acá ganó y tardó en ganar espacio una interpretación que en mi opinión es muy importante. Para mí se caía de Maduro, diríamos, sin ser del área jurídica, habiendo sido sí legislador muchos años, pero sin ser del área jurídica,
que el tiempo de prescripción de un delito, ¿está bien? Sí. No puede considerarse a los efectos de la prescripción el tiempo en que el poder encargado de juzgar y dictar condena no haya podido actuar. Claro. Esto era como de tapa de libro para mí, ¿no? Pero bueno, cuando uno juntaba a dos abogados, vio que a veces empieza uno a decir una cosa, el otro otra. Por suerte se consagró que en realidad la prescripción no puede consolidarse el tiempo de prescripción de un delito si el poder encargado de investigar y de sancionar ese delito no puede efectivizarse. Hoy hay un fallo de la Corte en ese sentido. Que esos delitos se siguen Exacto. Ejecutando Exacto. en este momento porque no tienen fin hasta que no llegue Exacto. a una... y esa es mi interpretación respuesta. También de otro tema. Mientras alguien esté como desaparecido, el delito se sigue cometiendo. O sea, como concepto. Pero eso es un concepto personal. Sí. Claro. Después los jueces lo interpretarán. Después los jueces, claro. Pero mientras alguien esté como desaparecido, habiendo sido denunciado como desaparecido, para el tiempo de la denuncia no proscribe, no juega la prescripción de denunciarlo. Y para la existencia del delito, mientras el delito se sigue cometiendo. Y mientras esté desaparecido, el delito sigue cometiendo. Entonces, ¿Cómo? A mí me había llamado mucho la atención el prestigio que llegó a tener como ministro de Defensa Fernández Huidobro. A ver, para las fuerzas, ¿no? Claro. Hablo para adentro. Sí, en realidad yo creo que ahí hay una lógica que primó, que de alguna manera que fue la dedicación de Fernández Huidobro a la atención de las demandas que venían del estamento militar, muchas de las cuales yo comparto que había que atenderlas, otras no necesarias, pero bueno, eso va en el perfil de cada uno de los que tienen responsabilidad de decidir o que tenemos responsabilidad de decidir, y creo que eso le dio el reper de contar con cierto respaldo, por lo menos en la parte declarativa de muchos el propio Marini Ríos, por ejemplo. Sí, de muchos oficiales, ¿no? Sí, muchos oficiales. Claro, hoy se encuentra alguno no necesariamente con otros que no piensan lo mismo. Sí. ¿El problema cuál es? El problema es que no debemos confundir. Yo ya lo he dicho, y se lo he dicho a los oficiales generales, que no vinimos acá a ser amigos, ¿no? Vinimos a cumplir funciones, ellos la función profesional en la que tienen que cumplir, yo en la función que tengo que cumplir desde el punto de vista político, no vinimos a ser amigos. Si algún día terminamos siendo locos, bueno, esto es la vida, ¿no? Claro. Ahora, cada cual tiene que cumplir sus funciones. Y yo tengo una función que integro el mando superior de la Fuerza Armada conjuntamente con el presidente. Yo creo en la subordinación del poder militar al poder civil. Creo que el centro, esto sí que es una discusión, el centro de la honorabilidad está en la sujeción del poder militar al poder civil en el marco de la Constitución y de la ley. ¿Está bien? Y esto lo aprendí del general Seregni. La vida me colocó cerca del general Seregni a la salida de él de la dictadura, sí. Fui, se puede decir, esto sí que es un título que me queda gigante, pues fui su primer encargado de seguridad a la salida porque asumimos cuando salió. Encargado de seguridad significaba... cuidar, que no pasara nada. Cuidar que no pasara nada. ¿Como un guardaespaldas o algo así? Sí, pero nosotros no teníamos capacidad de ser guardaespaldas de nada. Lo que ¿Pero con armas o algo así? Éramos un colectivo, ahora voy a contar, ahora se puede contar. Éramos un colectivo que hacíamos seguridad en los actos de la CEPFEU. A la salida de la dictadura del 83 en adelante, yo era el encargado de seguridad de los actos. Ajá. De los actos. No tenía ni idea de lo que era la seguridad personal, pero a la salida de la dictadura, al inicio del 84, cuando empieza a trascender en marzo que el general Seregni podía ser liberado, la hija del general Seregni, Betel, habla con un amigo, era muy cercano a la familia de Seregni, uno de los hijos de Pedro Seré, en la que dice que necesitaba, que estaba por salir el general y que en realidad necesitaba que armáramos algo de organización para no estar, claro, se sabía que iba a ser algo muy importante, y habla con nosotros y nosotros nos encargamos de la responsabilidad de la salida de general Seregni, pero no teníamos idea de seguridad personal. Pero nos encargamos de toda aquella parafernalia el 19 de marzo de 1984, que fue
de un nivel de esos días terrible. Y recién va a venir... Así que en la casa de Boulevard Artigas, de Boulevard Artigas, España. Fallaron. Yo entré como Bueno, periodista. Sí, está bien, o me dejaron pasar. No, me peleé con alguna colega tuya, Raquel, después con el tiempo. Pero entonces no teníamos idea. Nosotros podíamos ponernos delante de un ataque o podíamos enfrentarlo con lo que pudiéramos, pero no teníamos idea de defensa personal. Yo entré como por el garaje, ¿te acordás? Claro, abajo. Sí. Entonces me acuerdo que cuando viene el primer compañero que tendría algo de seguridad, hoy fallecido, Luis Cabrera, que era un compañero del Partido Demócrata Cristiano, que había estado en la seguridad de Juan Pablo Terra y todo, y el Partido Demócrata Cristiano lo aporta, llega a la primera reunión con nosotros con una valija, no sé cuánto, y cuando abre la valija, obviamente él tenía armas, nosotros no teníamos pálida idea, ¿no? Entonces nos pregunta Luis, ¿y ustedes qué usan? ¿Cómo? ¿Qué usan? No, nada. Ah, ¿no? Ah, bueno. ¿Ah? O sea que nosotros lo que podemos hacer es cubrir al general para que no le pasara nada. Pero bueno, tuve la oportunidad de estar cerca de él y él me enseñó algunas cosas que tienen que ver con las cosas que yo decía, ¿no? Qué es el orden militar, qué es la institucionalidad, cuál es la subordinación al mando político. ¿Hace falta hoy un Seregni? Sí, claro, yo no tengo ninguna duda. Seregni era un tipo, Seregni, que estuve cerca de él, que lo trataron muy mal a algunos de sus ex camaradas cuando estuvo detenido, particularmente en Minas, en la época de la dictadura, hay alguno que ya no está, y en realidad yo, cuando insinuaba que quería que me contara algo, insinuaba nomás que yo quería que me contara algo, porque compartíamos ya un rato, siempre me decía, Gordo, no te metas por ese camino, ¿está bien? Era un hombre muy institucionalizado, tenía un apego muy fuerte a su institución, al ejército, había sido el jefe de la región militar número 1 cuando no había comandante en jefe, había abortado o hecho abortar muchos intentos de golpe mientras fue jefe de la región militar número 1, porque llamaba a los que él presuponía que estaban en el golpe, los llamaba a su escritorio y en el escritorio tenía un papel blanco, sacaba la lapicera y le decía, mire, general, me parece que estaba oyendo que hay idea de insubordinarse por algún... No, le decía el otro, él sabía que ese con el que estaba hablando estaba atrás, y le decía, pero le voy a explicar, mire, pueden estar en el golpe tal unidad, tal otra unidad, tal unidad, tal letra, tal otra, de tal división o región, en el momento del ejército, sí, y le aclaro, conmigo está esta, así que en realidad creo que no hay ninguna posibilidad de que esto... Y ahí lo desarmaba. Y ahí se acababa. Y sí, porque claro, los militares que profesionalmente tienen idea de su profesión tienen... ¿Hay condiciones hoy para eso? ¿Para qué? ¿Para No. subordinaciones de ese tipo? No. Las Fuerzas Armadas son lo que son sus mandos, en mi opinión, en un doble sentido. Lo que son sus mandos políticos y lo que son sus mandos militares. ¿Está bien? Por lo cual el mando político no se debe equivocar cuando designa mandos militares. ¿Está bien? Es más, cuando uno dice en el Uruguay, el golpe de Estado del Uruguay de 73, ¿no? Hay dos fenómenos. Sí. En el 30 estuvieron en su casa y no hicieron nada, ¿no? En la dictadura de Terra. Y en el 73 estuvieron atrás del mando político, porque en realidad Bordaberry estuvo a la cabeza del propio golpe. Entonces yo cuando hay un posicionamiento político, acá se dice, bueno, la dictadura militar, no, la dictadura del Uruguay fue cívico-militar, no la descuidemos y a mí nadie me la cuenta porque yo lo viví, ¿no? O sea, acá había civiles que estuvieron comprometidos con la dictadura, respaldaron y empujaron la dictadura en el Uruguay. Entonces, no es solo responsabilidad de los militares, acá hubo civiles que estuvieron en esto, por lo cual yo siempre hablo de la dictadura cívico-militar. Y el sistema político no estuvo a la altura de lo que las circunstancias de la época determinaron. Después vi mucha crítica sobre algunos sectores que apoyaban la declaración del estado de guerra interno en 1972, después hubo autocrítica, sí, pero en realidad hubo un papel muy importante de hacer jugar a los militares en el escenario de la política. Claro, como hubo todo un concepto de vanguardista del ejército, ¿no? Como de... Mesiánico. Exacto. Y algunos mesiánicos eran obvios, entre ellos el propio
exteniente general Gregorio Álvarez, ¿no? Sí. En realidad, él se creía un salvador. Y en realidad no hay nada peor que el mesianismo en términos militares, ¿no? Y lo que es más doloroso es cuando el mesianismo salta dentro del ejército artiguista, ¿no? Porque un ejército que se reconozca en el artiguismo no debería dar lugar a un actor mesiánico. Porque si algo tenía claro el primer y único jefe de los orientales para mí, era la necesidad de la subordinación democrática a lo político. Quien lea el artiguismo, no quien lo evoque vacíamente, sino quien lea el artiguismo o sobre el artiguismo, difícilmente pueda desconocer que no hubo pensamiento más democrático de avanzada que ese. Así que alguien le puede decir, en realidad yo soy heredero del ejército artiguista y ser mesiánico y dictador. No, eso es una contrasentido. ¿Se ha equivocado la izquierda, los gobiernos de izquierda, en construir el relato de sus acciones, de su hacer político, de la construcción? Sí. Yo no tengo ninguna duda que se ha equivocado, lo he dicho internamente. Toda transformación se da sobre una base, que es una base material, una base política, una base social, y que hay que terminar de construir, el relato del proceso de transformaciones en el que venimos, ¿no? Porque ese relato del proceso de transformaciones en el que venimos termina siendo lo que permite hacer síntesis, porque si no, nosotros vamos a terminar hoy ante una nueva generación, vamos a tener 15 años, ¿no? Vamos hacia... hoy va a haber electores que en realidad habían nacido hace muy poquitito, cuando llegamos al gobierno, ¿no? Sí. Pero hay cosas que la gente cree que se encontraron tiradas en la calle, ¿no? O que son obra y gracia del Espíritu Santo. En realidad hoy tenemos casi 1.400.000 aportantes al Banco de Previsión Social. Sí. Y uno dice, bueno, no voy a decir lo que decía mi papá, que mi papá decía, yo no aporto nada. Yo me peleaba con él siempre. Y ese 1.400.000 habitantes, ¿está bien? Está hablando de que hemos logrado formalizar el empleo a más de 700.000 personas. ¿Qué quiere decir esto? Pues la gente no lo entiende. Quiere decir que hoy o mañana, cuando esa gente no llega a tener ninguna posibilidad de acceder a un empleo productivo, va a tener necesariamente que tener algún nivel de cobertura, cosa que no la tenía antes. Hoy hemos extendido, yo que soy médico de profesión, gracias, las coberturas en materia de salud. Yo trabajo y con lo que yo trabajo, en realidad termino de cubrir a mi cónyuge si no trabaja o a mis hijos, cosa que antes solo me cubría el sistema a mí. Hoy tenemos un déficit de aportar a la construcción de la carga impositiva. ¿Podría ser más equitativa? Podría ser más equitativa, sí, siempre es una discusión que tenemos en la izquierda, pero en forma mucho más equitativa que lo que teníamos antes. Y voy a poner un ejemplo personal, porque sé que estamos llegando al final. Tuve una hija política mía que en realidad tuvo un tumor, no como el que tuve como tuve mi hermana, pero tuvo un tumor intracraneal benigno, que había que operado. Y ella tomó una decisión de operarse acá y tenía una mutualista. Entonces hicimos unas consultas, mutualistas, hicimos otras consultas en el sector público. Y después, como un asesor, dijimos, bueno, ¿dónde...? Yo con un profesor de facultad le dije, profesor, no quiero que me lo opere. Tenemos que recordar que este doctor no es cualquier doctor, es un doctor internista de CT. No, hice terapia intensiva, no la gradué, pero trabajé 2 años en eso, ¿no? Antes de entrar como diputado. Es lo que yo me acuerdo. Sí. Pero le llamo a neurocirujano y le digo, no quiero que me lo opere usted, pero voy a hacer 2 preguntas. A ese neurocirujano. Sí, sobre el caso de la hija política mía. Le voy a decir, mire, tiene una mutualista y tiene el hospital. La pregunta es, ¿dónde tenemos la mejor tecnología para hacer esta operación en particular? Entre tal lado y tal otro. Bueno, la mejor la tenemos donde trabajo yo. No le pregunté eso, la mejor le pregunté, profe, entre este lado y otro. En el Maciel. Muy bien. Y desde el punto de vista de las técnicas, ¿dónde los equipos, ¿no? El otro, sí, la experticia, la técnica, todo eso. Y dice, bueno, por esto y por esto y por esto, en el Maciel. Entonces fue al hospital Maciel. Yo hacía 25 años, yendo al hospital que más quiero, porque siempre hay que querer a alguno de los más afectivos. Sí. ¿No? Tú tenés una hija médico también. Sí. Siempre tenemos algún lado más afectivo que otro.
En realidad el Hospital Maciel es muy efectivo con él. Hacía 20 y pico años que no entraba. ¿Qué transformación ha tenido? Bueno. Pero la gente no sabe, eso no le interesa. No, la gente cree que eso puede... ¿Por qué no le interesa hoy a la gente? Bueno, salió bien y se hizo la operación muy ahí. bien, salió bien, se operó ahí. ¿Qué profesor se puede decir? Sí, lo operó Álvaro Villar, ¿bien? el director. Eso es lo único que me faltaba, que fuera Álvaro Villar el que lo operó. Neurocirujano, ¿no? Neurocirujano. Sí. Entonces, es el director que ha hecho toda esta transformación. Es el director que no sabía que ha venido a hacer transformación. No sabía que seguía operando. Sí, Álvaro tanto opera y ha sido... A lo que voy es el siguiente. Uno puede ir hoy al Pasteur y ver las transformaciones que hay en el Pasteur, puede ir al Maciel y ver las transformaciones que hay en el Maciel, puede ir a hospitales del interior y ver las transformaciones que hay. Entonces, yo lo que más me preocupa es que la gente crea que eso es por obra y gracia del Espíritu Santo. Yo no niego el Espíritu Santo para aquellos que son creyentes, pero no ha sido obra y gracia del Espíritu Santo. En todo caso, el Espíritu Santo habrá ayudado a los que lo hicieron. Entonces, esto se puede dar en cantidad de áreas en las que yo creo que nosotros, vuelvo a la pregunta y ya cerramos, que no hemos tenido la capacidad de construir el relato que acompañe el proceso que se ha llevado adelante en estos 15 años. Y no saber construir el relato, y no haber podido construir el relato, y no haber el debate de cara a la sociedad, en realidad puede lamentarse de futuro. O sea que podemos, para Bayardi, estar brindando que llega hasta el 28 y no hay renovación, sí. El 28 de febrero, o como ministro, porque no hay un cuarto gobierno, ¿o qué? No. Yo se puede pagar caro. Tengo un compromiso con el presidente que me sacó de la jubilación y asumí acá hasta el 28 de febrero y espero que de cara a octubre y noviembre la gente, más allá de las fallas que podemos haber tenido, pueda hacer síntesis de lo que se hizo y de lo que falta por hacer. Salud. Nos vamos con este brindis con el ministro de Defensa Nacional. Hemos recorrido muchos temas y qué bueno es eso de tener una historia común, conocerse y sobre todo seguirse reconociendo. Sí, claro. Vinos H. Stagnari, los más premiados del Uruguay. Gracias. Bueno, salud. Salud, amigos.